Llegamos al último vídeo de esta primera serie de análisis estadísticos de la oposición de gestión de la Administración Civil del Estado por el turno libre. He dejado para el final el bloque menos preguntado, el bloque segundo, el de Unión Europea. En este vídeo seguiré el esquema habitual de 3 preguntas y acompañaré las explicaciones de gráficos de elaboración propia a partir de la información publicada en el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. Así que vamos a ello. La primera pregunta que vamos a tratar de responder es cuál es el peso del bloque segundo dentro del primer ejercicio de la oposición. Es decir, cuántas de las 105 preguntas cabe esperar que vayan referidas a este bloque que es el menos preguntado. Al comparar el promedio histórico con los 4 últimos exámenes, observamos que ha variado del 9 al 7%. Es decir, no es solo que nunca haya llegado a llevarse ni una de cada 10 preguntas del primer ejercicio, sino que además ha ido perdiendo peso a medida que se sucedían las convocatorias. Esta disminución del número de preguntas del bloque segundo se observa mejor en este gráfico, donde la línea negra representa el promedio en el histórico de la oposición para cada uno de los bloques y la línea roja el promedio en los 4 últimos exámenes. Si atendemos al del bloque segundo, observamos que ha pasado de 9 a 7,5 preguntas. Además, si desglosamos el número de preguntas en cada uno de los exámenes desde 2008 hasta 2019 y trazamos una línea de tendencia, observamos que su pendiente es ligeramente decreciente. Y es que desde 2016 el bloque segundo ha venido preguntándose cada vez menos, alcanzando en 2019 el menor número de preguntas hasta la fecha, con tan solo 5, es decir, una de cada 20. Y su mayor número de preguntas lo encontramos en 3 exámenes consecutivos, 2014, 2015 y 2016, en cada uno de los cuales fue de 12 preguntas. No obstante, la moda, es decir, el valor más frecuente en el conjunto de datos es de 8, lo que coincide con el promedio en los 4 últimos exámenes. Es decir, lo que podemos esperar es que de las 105 preguntas, 8 sean de Unión Europea. Ahora que ya conocemos qué posición ocupa este bloque segundo dentro de todo el conjunto de la oposición, vamos a analizar cómo se reparten estas 8 preguntas entre los 7 temas. Si comparamos el promedio histórico representado por las columnas de la izquierda en el azul más claro con el promedio de los 4 últimos exámenes, representado por las columnas de la derecha en el azul más oscuro, observamos lo siguiente, que solo hay un tema que haya ganado peso con las convocatorias. El tema 3, el de las coles de Bruselas, Consejo Europeo, Consejo y Comisión Europea. Y que a otro tema le ha ocurrido justo lo contrario, ha perdido peso, y ese es el tema 6, alcanzando un promedio de 0 preguntas en los 4 últimos exámenes, en los cuales se ha preguntado únicamente en una de las 4 ocasiones, en el examen ordinario de 2019. Los demás temas se han mantenido prácticamente invariables, por tanto vamos a centrarnos únicamente en los 4 últimos exámenes. Lo primero que llama la atención del gráfico es la rampa que dibuja, que recuerda mucho a la que vimos en el vídeo anterior para el bloque sexto, donde también se concentraban la mayoría de preguntas en la primera mitad del bloque. En este bloque segundo ocurre exactamente lo mismo, y es que los 3 primeros temas concentran la mayoría de las preguntas. Tanto es así que estos 3 temas se llevan el 70%, es decir, 5 de las 8 preguntas del bloque. Además, estos 3 temas son los que siempre caen, mientras que los 4 restantes no siempre lo hacen, de ahí que su promedio sea inferior a 1. Y cuando sí que aparecen, no lo hacen con más de una pregunta. Por tanto, podemos decir que estudiar los temas 4, 5, 6 y 7 no es una apuesta segura de cara al primer ejercicio, como si lo es estudiar los temas 1, 2 y 3. Vamos a aprovechar este desequilibrio en el reparto de las 8 preguntas entre los 7 temas para hacer el mismo ejercicio que venimos haciendo en los bloques anteriores, es decir, tomar una hipotética semana de estudio a tiempo completo con un día de descanso, lo que hace un total de 48 horas de estudio semanales, y repartirlas entre los 7 temas, en función del número de preguntas de cada uno de ellos que cae en el primer ejercicio. Siguiendo el gráfico de abajo arriba, lo que vemos es que los 3 primeros temas se llevará a cada uno de ellos más de un día de estudio, mientras que los 4 últimos se llevará a cada uno de ellos menos de un día de estudio. Es decir, para cubrir las 8 horas diarias de lunes a sábado, el lunes y más de la mitad del martes habríamos de dedicarlos al tema 2. El resto del martes al tema 7. El miércoles y casi la mitad del jueves al tema 1. El resto del jueves al tema 4 o al tema 5. El viernes y casi las 2 primeras horas del sábado al tema 3. Y el resto del sábado al tema que no hiciésemos el jueves, es decir, al 4 o al 5 y al tema 6. En resumen, si optamos por una estrategia de temas para enfrentarnos al bloque segundo, el mayor esfuerzo deberá concentrarse en los 3 primeros temas, a los cuales dedicaremos las 2/3 partes del tiempo reservado al bloque segundo. No obstante, el peso de cada uno de estos 7 temas en el primer ejercicio no coincide con su peso en el segundo ejercicio. Por tanto, si quieres hacer un abordaje conjunto de primero y segundo ejercicio, te aconsejo que avances el vídeo hasta la parte donde abordo el segundo ejercicio para ver qué puntos tienen en común y en qué puntos divergen. Y es que antes de hablar de ese segundo ejercicio, vamos a abordar el bloque segundo desde el punto de vista normativo.
Es decir, vamos a ver cuáles son las normas a estudiar en este bloque segundo y qué presencia tienen en el primer ejercicio. En este análisis por normas, la cosa por simple en el sentido de que en ningún otro bloque hasta ahora hemos visto un número tan reducido de normas a estudiar, se complica. ¿Y por qué? Porque tampoco en ningún otro bloque hasta ahora habíamos visto un peso relativo de las otras fuentes tan importante como en este bloque segundo, donde se llevan una de cada 3 preguntas. No obstante, si comparamos ese promedio histórico con el de los 4 últimos exámenes, lo que observamos es que hay una norma que ha tendido a ganar peso, y ese es el Tratado de la Unión Europea o TUE, que ha pasado de no llevarse más de una de cada 5 preguntas del bloque a llevarse una de cada 3. Por contra, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o TFUE ha sido el que más peso ha perdido, pasando de llevarse un promedio de 4 preguntas a 2. Y las otras fuentes, donde se incluyen fundamentalmente cuestiones de índole histórica como las relativas al tema 1, o doctrinales como pueden ser las cuestiones sobre los principios de aplicación del derecho europeo del tema 6, también han perdido peso, pasando de un promedio de 4 a 3 preguntas. Pero al margen de esta comparativa, poca información más podemos sacar de un análisis por normas de este bloque segundo, donde parece que de cara al primer ejercicio lo más adecuado es sin duda optar por una estrategia por temas. Pero antes de que concluyas que, pues los temas 1, 2 y 3 son los más importantes y respires con alivio porque el tema 7 casi que lo puedes dejar aparcado, o si lo haces desde un punto de vista de normas digas, vale, si el TUE con sus 55 artículos es tan importante como el TFUE con sus 358, más vale que yo centre mis esfuerzos en ese TUE y deje a un lado el TFUE. Antes de que llegues a cualquiera de esas conclusiones, déjame que analicemos el segundo ejercicio y vamos a ver qué nos dice. Puesto que, como nos pasó en el bloque sexto, lo más importante en el primer ejercicio no coincide con lo más importante en el segundo ejercicio. Primero vamos a ver una comparativa por temas, pero en esta ocasión lo que vamos a comparar es el primer ejercicio con el segundo ejercicio. Y aquí lo que llama la atención es que esa colina se ha desplazado. Es decir, si en el primer ejercicio tiene su cima en el lado izquierdo, en el segundo ejercicio la tiene en el derecho. Y es que en el segundo ejercicio es precisamente ese tema 7 el más preguntado. En cambio, el tema 1, de los más preguntados en el primer ejercicio, apenas se pregunta en el segundo. En segundo lugar, veamos otra comparativa, en esta ocasión de las normas. Por un lado en el primer ejercicio y por otro en el segundo ejercicio. Aquí el reparto del pastel entre las 3 bocas ya no es equitativo, sino que el TFUE se come prácticamente la mitad del pastel. En otras palabras, si en términos de temas en el primer ejercicio el tema 7 lideraba la cola, en el segundo ejercicio también es líder, pero en esta ocasión de la delantera. Al contrario le ocurre a los temas 1 y 3, que han pasado a ocupar las últimas posiciones en el segundo ejercicio. Solo hay un tema que se mantenga casi en la cabeza en ambos ejercicios y ese es el tema 2. Y en términos de normas, ocurre que si el TFUE era la menos preguntada en el primer ejercicio, es la más preguntada en el segundo ejercicio, donde se lleva casi la mitad de las preguntas. No obstante, el TUE mantiene un porcentaje similar de preguntas tanto en el primer ejercicio como en el segundo, llevándose una tercera parte en cada uno de ellos. Vaya lío, ¿no? Parece que afrontar este bloque segundo es un poco quebradero de cabeza, tanto en el primer ejercicio como en el segundo, puesto que desde un punto de vista de normas, sí, son solo 3, solo 2 y un cajón desastre, pero las 2 se las traen, puesto que son normas que no son precisamente sencillas de estudiar. Y desde el punto de vista de los temas, cada uno de ellos mezcla cuestiones doctrinales o históricas con otras de tipo positivo o normativo. Por tanto, para tratar de arrojar algo más de luz a esta preparación del bloque segundo, vamos a tratar de identificar qué es exactamente lo que debemos dominar del TUE por un lado y del TFUE por otro. Empezando por el TUE con sus 55 artículos, os digo que se puede prescindir de casi la mitad del articulado, concretamente de los artículos 21 a 46, desarrollados en el título quinto. ¿Y por qué podemos prescindir de estos? Porque hasta la fecha no se han preguntado ni en el primer ejercicio ni en el segundo ejercicio. Los demás títulos sí que será importante que los estudiemos, puesto que se preguntan con mayor o menor frecuencia tanto en el primero como en el segundo ejercicio. Y es que ya vimos que ese tema 2, que es el que se lleva el grueso del contenido del TUE, es el más preguntado en el primer ejercicio y el segundo más preguntado en ese segundo ejercicio. En cuanto al TFUE, que da más vértigo por su extensión, lo que voy a hacer es ir navegando tema a tema en el orden de importancia en el segundo ejercicio, es decir, empezando por el tema 7 y terminando por el 1,
para ver qué cuestiones hemos de tener en consideración y cuáles podemos prescindir de estudiar. El tema 7, de buenas a primeras, exige conocer la tercera parte del TFUE, que es la más extensa, de los artículos 26 al 197, donde se desarrolla toda la política interior de la Unión Europea. Pero si analizamos examen a examen del segundo ejercicio, hay 4 políticas que son las más preguntadas y además cada una de ellas se ha preguntado en varias ocasiones. Esas 4 políticas son el mercado interior y la libre circulación, artículos 26 a 66, la agricultura y pesca, artículos 38 a 44, las normas comunes sobre competencia, artículos 101 a 109, con especial énfasis en ese artículo 107 dedicado a las ayudas estatales, y el medio ambiente, artículos 191 a 193. Es decir, de esos 175 artículos que integran esa tercera parte, apenas unos 60 habrá de ser aquellos a los que dediquemos especial empeño en nuestro estudio. En otras palabras, desde un punto de vista de los 3 tipos de competencias de la Unión, es decir, las exclusivas, las compartidas y las de apoyo, lo más preguntado en el segundo ejercicio es una de las competencias exclusivas, la de normas comunes sobre competencia, y 3 competencias compartidas: mercado interior, agricultura y pesca y medio ambiente. Visto el tema 7, vamos con el segundo tema más preguntado del segundo ejercicio, el tema 2, que requiere dominar 3 asuntos: los tipos de competencia de la Unión que acabamos de mencionar y que se desarrollan en los artículos 1 a 6 del TFUE, la ciudadanía de la Unión, artículos 18 a 25, y las cooperaciones reforzadas, artículos 326 a 334. Seguimos con el tema 4, que voy a abordar conjuntamente con el tema 3, puesto que ambos hacen referencia a las instituciones de la Unión Europea. Y aquí, dentro del TFUE, habremos de centrarnos en el capítulo primero del título primero de la sexta parte, es decir, artículos 223 a 287, y a ello añadir el protocolo número 6, el de las sedes, donde esas coles de Bruselas cobran todo su sentido, pues Consejo Europeo, Consejo y Comisión, además de los comités, aunque estos no son instituciones, se encuentran todos ellos en Bruselas, como buenas coles que son. Ahí va ese truco para que lo recordéis. Para el estudio del tema 6, dentro del TFUE habremos de centrarnos en el capítulo que sigue inmediatamente al que estudiamos para los temas 3 y 4. El capítulo segundo del título primero de esa sexta parte, artículos 288 a 299. Y por último, para estudiar el tema 5, habremos de centrarnos en el título segundo de esa sexta parte, artículos 310 a 325. En este tema también podríamos añadir las cuestiones relativas a los fondos europeos que se desarrollan en la parte de cohesión económica, social y territorial, artículos 174 a 178, pero lo cierto es que yo no los he visto preguntados en el segundo ejercicio. Por último, al tema 1 no voy a referirme, puesto que no se estudia por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como tampoco por el Tratado de la Unión Europea. Y es que este tema es fundamentalmente doctrinal y de tipo histórico. Por tanto, o recurrimos a manuales para su estudio o a las guías didácticas publicadas en la propia web de la Unión Europea. En resumen, cuando nos entreguen el cuestionario con el primer ejercicio de la oposición, podemos esperar que 8 de las 105 preguntas se refieren al bloque segundo, es decir, menos de una de cada 10. De esas 8, que 5 vayan referidas a los 3 primeros temas, y las 3 restantes entre los 4 últimos, pero ninguno de ellos está garantizado que caiga, pues lo hacen con intermitencia, es decir, aparecen en algunos exámenes y en otros no, y cuando aparecen no lo hacen con más de una pregunta. De entre esos 4 últimos temas, el menos preguntado es el tema 6. En cambio, cuando nos entreguen el segundo ejercicio, cambiarán las tornas. Y es que algunos de los temas más preguntados en el primer ejercicio, el 1 y el 3, pasarán a ser los menos preguntados en el segundo ejercicio. Mientras que el tema 7, que brilla por su ausencia en ese primer ejercicio, será el protagonista en el segundo. Solo habrá un tema que mantenga una posición delantera en ambos ejercicios, y ese será el tema 2. En cualquier caso, parece que lo más adecuado para afrontar el estudio del bloque segundo es una estrategia por temas. Si bien es cierto que esta habrá de ser específica para cada uno de los ejercicios. Para el primer ejercicio será una con ese protagonismo de los temas 1 a 3 y para el segundo ejercicio será otra, con ese protagonismo del tema 7. Si has detectado cualquier error, te invito a que lo dejes en los comentarios para poder incluirlo en la fe de ratas de la descripción del vídeo. Espero que te haya sido de utilidad este último análisis y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo.